2 de agosto del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Muy buenos días. Andrea, Carolina, Lautaro, compañeros, espero que tengan un excelente día hoy. Y tendremos noticias importantes que compartir con ustedes, amigos televidentes. Andrea, el presidente de la República informó el cese de funciones del gerente de Petroecuador. ¿Cómo estás, Vero? Compañeros, amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Así es, del día de ayer, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso pues pidió a la directiva de Petroecuador que cesen funciones a Ítalo Cedeño. Esto después de una entrevista que brindó a una plataforma digital. Le tenemos los detalles aquí. Lautaro, la justicia de Luxemburgo congeló las cuentas bancarias de nuestro país en ese lugar como garantía en el caso Perenco. Gracias, Vero. Buenos días, compañeras, amigos televidentes, radioescuchas. Efectivamente, Ecuador va a cumplir con el laudo arbitral de la petrolera extranjera Perenco tras más de casi 8 años de un proceso judicial bastante largo. Son 374 millones que le debemos a esta petrolera. Le vamos a dar los detalles y explicarle también qué es un laudo arbitral. Correcto. Y Carolina, cuéntanos por favor quién será nuestro invitado el día de hoy, cuáles son los temas que se van a tratar. Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos televidentes y radioescuchas? Hoy estará con nosotros el ingeniero Juan Zapata, presidente del COE Nacional, con quien conversaremos un poco sobre la situación epidemiológica y también la iniciativa que tiene el gobierno nacional para poder acelerar este proceso de vacunación a toda la población. Muy bien, hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM, y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. Largas filas de pacientes del hospital del IES Quito Sur. Las autoridades explicaron que se debe a derivaciones de otras instituciones de salud. El Ministerio de Salud Pública avanza con su nuevo plan de vacunación masivo para llegar a 10 millones de vacunados. El próximo 3 de agosto inicia el proceso de matriculación en instituciones fiscales. Y en lo internacional, España aprueba un plan para que miles de extranjeros puedan trabajar legalmente en el país. Y en los deportes, en la Superliga Femenina, Barcelona ganó a las guerreras albas en el Rodrigo Paz Delgado. Vamos enseguida con el desarrollo de la información. En un mensaje en redes sociales, amigos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dio a conocer el cese de funciones de Ítalo Cedeño como gerente de Petroecuador. El primer mandatario no dio más detalles de su decisión. Horas antes del anuncio, Cedeño, en una entrevista con un medio digital, aseguró que durante el primer mes de su gestión, su esposa habría influenciado en él para contratar personal. ¿De qué se trata esto, Andrea? Así es, la mañana del día de ayer se había realizado en esta plataforma digital esta entrevista en donde él aseguró o digamos confesó que había tenido ya una reunión con el presidente y que lo puso al tanto de que su esposa tenía influencia sobre, para aconsejarlo a nombrar a funcionarios en el primer mes de su gestión. Recordemos que Ítalo Cedeño estuvo en el cargo desde diciembre del 2021 y además también un dato interesante es que el pasado 28 de julio él había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía para que se realicen investigaciones por presunto tráfico de influencia y cobros pues económicos para la entrega de cargos en diversas instituciones, incluyendo Petroecuador. Como lo hemos, o como ya lo has dicho tú, Vero, el presidente Guillermo Lasso no hizo referencia a esta entrevista, pero evidentemente se da después de que pues confesara haber tenido esta influencia de parte de su esposa. Este tipo de influencia y las acusaciones en contra de Ítalo Cedeño ya se conocía desde hace algunos meses dentro de la institución petrolera. Esto incluso llegó a la Asamblea Nacional. El legislador Ángel Maita lo denunció, pidió que se abra una investigación. Cedeño acudió a la Asamblea Nacional y ahí él negó cualquier tipo o presunción de tráfico de influencias. Sin embargo, ayer él admitió justamente lo que ya se ha comentado y pues hoy finalmente ya no es más gerente de Petroecuador. El justificativo de Cedeño es que su esposa, como toda pareja sentimental, le decía: este funcionario es honesto, deberías contratarlo,
este otro tiene indicios de corrupción, debería irse de Petroecuador. Recordemos que la petrolera estatal, la más importante y la más grande, y obviamente pues es una de las que históricamente ha tenido más casos de corrupción. Recordemos incluso en administraciones pasadas una gran cantidad de dinero que habría sido desviado con diferentes irregularidades. En este caso en particular es por este tráfico de influencias dentro del proceso y de las investigaciones del caso Danubio, que también investiga la venta o el ofrecimiento de cargos en las aduanas, por ejemplo, y que ha involucrado a una serie de funcionarios y exfuncionarios. Cedeño, entre sus últimas acciones, fue a la Fiscalía y presentó una denuncia para poder investigar todo esto que ha sucedido. Sin embargo, ya no será más miembro o gerente general, y esto porque recordemos que el presidente tiene la potestad de solicitarle al Consejo Directivo de Petroecuador que tome la decisión de separarlo de su cargo. Ahora les contamos, amigos televidentes, atención, el lunes se conoció que las cuentas del Ecuador en Luxemburgo serán congeladas por un laudo arbitral con la petrolera internacional Perenco, a la que el país le debe más de 374 millones de dólares. Sin embargo, hasta anoche el Ministerio de Economía y Finanzas no había recibido ninguna notificación formal. Esto se debe al incumplimiento de un acuerdo de producción petrolero en el 2007, Lautaro. Perenco operaba en el Ecuador, tenían un acuerdo con el gobierno nacional para la producción petrolera, valga la redundancia de lo que estamos explicando. Sin embargo, mediante un decreto ejecutivo firmado en el gobierno de Rafael Correa, esto en 2007, se anuló y el proceso entonces quedó en stand-by. Ahí solo una precisión, no se anuló este decreto, lo que decía es que el Estado ecuatoriano iba a recibir, pues digamos, una cantidad, menos. Así es, por lo que produjera también Perenco. Y es por eso que el laudo arbitral se da por este cambio del contrato y porque no se cumplía el contrato. Así es, lo que ocurría es que en 2002, cuando Perenco empezó a participar en el Ecuador, la ley estipulaba que del excedente petrolero que no estaba considerado en los contratos, pues el Estado podría tener una participación mínima del 50%. En 2017, a través del decreto 662, ese entonces presidente de la República, Rafael Correa, modificó esta cifra y lo que puso es que sea 99% la participación del Estado, dejando solo 1% para la empresa, y eso es lo que Perenco asumió y se sintió perjudicado. Ahí empezó este laudo arbitral en el año 2008 y en el cual solicitaban 1.400 millones de dólares. Finalmente la justicia les dio alrededor de 448 millones que Procuraduría dijo se descuentes alrededor de 50 millones del daño ambiental, y por eso es la cifra que tenemos ahora, 374 millones que Ecuador se comprometió a pagar, pero que la empresa dijo ayer a través de un comunicado que fue difundido por agencias internacionales, no ha recibido un solo centavo hasta el momento. Exactamente, la Procuraduría desde hace un año ha tratado de tener contacto con Perenco para buscar los mecanismos de pago de esta gran cantidad de deuda que se debe todavía. Sin embargo, al no existir entonces ya el pago como tal, es que Perenco toma estas acciones que congelarían las cuentas bancarias del Ecuador en al menos 3 bancos que están domiciliados en Luxemburgo. Ahora, dentro de todo esto, el gobierno está diciendo que van a encontrar la forma de poder pagar, de cancelar este laudo y luego implementar el derecho de la repetición, que significa que se puede tomar acciones contra los responsables de haber cometido pues esta sanción que está recibiendo el país. Así es, recién en 2021 salió esta sentencia, por eso decíamos que fue realmente un proceso judicial bastante extenso, pues en 2007 sale este decreto, en 2008 inicia el proceso judicial por parte de Perenco y en 2021 sale esta resolución a su favor. ¿Y qué es lo que estábamos diciendo también? Este laudo arbitral es cuando se va a instancias internacionales y este árbitro pues resuelve entre las dos partes, y eso es lo que ha ocurrido con la empresa de Perenco. Ahora, ¿cuál es el riesgo en este momento lo que ocurre en Ecuador? Y es que caiga en mora, porque justamente existe las cuentas en donde se encontraba en Luxemburgo. Ecuador tenía unos bonos estabilizados ahí, y pues finalmente, si es que no se cancelan los intereses que ya tenían previsto para cancelarse el 31 de julio, pues el país podría empeorar su calificación de riesgo. De hecho, 118 puntos subió a raíz de que se conoció esta situación de congelación de
cuentas en Luxemburgo. Si bien es cierto, todavía el Ministerio de Finanzas y la Procuraduría han dicho que ellos no tienen información del congelamiento de los recursos, pero que están encontrando la forma también de poder alcanzar, tú ya lo mencionaste, con la petrolera, para evitar caer en mora, sobre todo con los tenedores de bonos. Justamente, hasta ayer, 18 horas que llegó el comunicado del Ministerio y que estaba también suscrito por la Procuraduría, no había ninguna notificación y reiteraban que no habían afectaciones a los activos que tiene el país en el extranjero. Perenco es una de las petroleras más grandes y más importantes que hay en el mundo, es anglo-francesa, tiene presencia en otras naciones del mundo y como parte de todo esto, bueno, se vieron perjudicados y la ley les permite internacionalmente entablar acciones como lo han hecho y ahora pues habrá que esperar entonces cuando inicie este congelamiento y ver cómo Ecuador puede pagar la deuda. Correcto. Ahora les contamos, amigos, que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, remitió una solicitud oficial al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que envíe una nueva terna para ocupar la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos. La misiva se fundamenta en la acción de protección emitida ayer por una jueza de San Borondón, en la que se anula el proceso de designación de Raúl González como superintendente. Andrea. Así es. ¿De qué es lo que ha dicho pues el presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Recordemos que esto también tuvo algunos, digamos, por así decirlo, inconvenientes en la terna que enviaba el Ejecutivo. Quien fue elegido para ser el superintendente de bancos, según el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, tenía algunos requisitos que no cumplía. Entre ellos, él lo que había dicho es que pues el intendente, el superintendente de bancos, pues, ¿perdón? Tenía contratos con el Estado. Sí. Así es, tenía contratos con algunas empresas que no debía tener. Lo que se había previsto era que en la Asamblea Nacional se posesionara, sin embargo, ya la jueza ha dicho que no van a aceptar su designación y lo que le han pedido nuevamente al Ejecutivo es que envíe la terna para la superintendencia de bancos. Evidentemente, en esa terna no puede estar ni la actual o nominado como superintendente, ni las otras dos mujeres que participaron en el proceso inicial. Tendrán que cambiarlos y revisar que todos cumplan con los requisitos para ocupar esta función. La superintendencia, entre otras cosas, lo que se encarga es de revisar que las instituciones, las empresas, los diferentes medios que trabajan en el sistema financiero cumplan con los requisitos y, por ejemplo, combatir directamente a estas captadoras ilegales de dinero y otras empresas no autorizadas que muchas veces generan estafas. De eso se trata la superintendencia y por eso quien la maneje tiene que funcionar como una especie de auditor del sistema financiero. Así es, finalmente Raúl González no será el superintendente de bancos y como ya lo dijeron, pues serán 3 las opciones que tenga que enviar nuevamente el presidente de la República para que se elija a esta nueva autoridad. De hecho, el mismo presidente y el mismo ejecutivo en días anteriores también solicitaban que ya no sea Raúl González la opción que, a pesar de que ellos mismos lo habían propuesto, en este caso, pues en los próximos días empezará un nuevo proceso de designación en esta ya tan polémica también Consejo de Participación Ciudadana. Bien, y con eso nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, y después de la misma nos va a acompañar aquí en vivo y en directo Juan Zapata, presidente del COE Nacional, para analizar la estrategia que se está desarrollando en nuestro país de vacunación. Ya regresamos enseguida. De la mañana con 15 minutos y ya se encuentra en nuestra mesa de trabajo el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, con quien hablaremos de la situación epidemiológica. Muy buenos días, ingeniero. Cuéntanos entonces un poco cómo han analizado la situación epidemiológica a escala nacional. ¿Hay nuevas resoluciones del COE? Bueno, muchísimas gracias, Andrea, la invitación. Un saludo cariñoso para todo el país. Efectivamente, nosotros estamos reuniéndonos todos los días martes del COE Nacional. Hoy tenemos la plenaria a las 15 horas y estamos analizando semana tras semana. Y sin embargo, el dato que nos daba ayer el señor ministro de Salud, porque tuvimos una reunión con el comité empresarial por el tema de vacunación, es que hemos tenido 16.167 casos en esta semana. Quiere decir, respecto a la anterior que tuvimos 17.160,
1.972, que ha sido la semana de mayor crecimiento de contagios, pero vemos que ya la curva más o menos está estabilizándose en ese número, lo cual nos alegra muchísimo, pero sobre todo tuvimos 11.506 atenciones. Quizás para nosotros tener un poquito el parámetro de comparación, la segunda semana de enero, cuando nos tocó tomar las últimas decisiones, quizás, digamos, necesarias, ¿no? Duras pero necesarias, y que el tiempo nos dio la razón. Estuvimos con 54.000 contagios y tuvimos 64.000 atenciones. Por lo tanto, si bien es cierto, estas cifras se han incrementado a lo que nosotros teníamos en abril, que a veces no llegábamos ni siquiera a 1.000 casos, llegábamos a 2.000 casos, alguna vez tuvimos 3.000 casos. Obviamente hay un incremento, pero no el que tuvimos la segunda semana de enero. Pero lo más importante, Andrea, es que las curvas, especialmente de capacidad hospitalaria y sobre todo de víctimas, se mantienen estables, ¿no? Si ven ustedes cómo mantiene esa estabilidad, no existe un crecimiento, no podemos decir que crece a la misma magnitud de, especialmente, mire, este es el de fallecidos. Entonces prácticamente es una curva absolutamente plana y estable. Es más, esta semana hemos tenido una reducción. La semana anterior tuvimos 12 lastimosamente fallecidos, ahora hemos tenido 7, lo cual nos alegra que bajen, porque son vidas humanas, que no es el objetivo. Pero lastimosamente las personas que fallecen son aquellas que no tienen el esquema completo de vacunación, o tienen comorbilidades, o tienen enfermedades agravantes que obviamente complican su salud. Y justamente nos damos cuenta que la vacuna es determinante, marca la diferencia. ¿Cómo se está o cómo se va a trabajar con la empresa privada para hacer este plan, este ambicioso también plan de vacunación que tiene prevista la meta de hasta septiembre? Así es. Nosotros empezamos, recuerde usted, en Guayaquil generamos un comité interinstitucional del nivel ejecutivo con aquellas instituciones que administran gran cantidad de personas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene 4.300.000 estudiantes y 180.000 alumnos, 180.000 funcionarios. El CNESI tiene 600.000 estudiantes, es decir, es un número bastante grande. La Policía Nacional, 51.000 funcionarios más sus familias. Mismo caso el tema del Ejército, el Ministerio del Ambiente con las juntas de riego, el Registro Civil atiende 10.000 personas diarias, al igual que la ANT. Entonces, a través de esas instituciones que tienen gran capacidad de administración de personas, empezamos el plan, digamos, interinstitucional de vacunación para, a través de brigadas móviles, llegar. Por ejemplo, el ECO 911 ya hemos vacunado nuestros funcionarios y sus familias. Entonces, ahora lo que hicimos es complementar al nivel público el nivel privado. Ayer tuvimos una reunión que agradezco públicamente al Comité Empresarial, a las cámaras de comercio, a las asociaciones de bancos, a las de automotrices, porque llegaron con esa predisposición de apoyarnos, con lo cual nosotros completamos este círculo, ¿no? Lo público y lo privado. Y la idea es, mire, hasta ahora tenemos con una dosis 14.468.000, que son el 87.40%, con 2 dosis el 83.88%, y con cobertura de refuerzo 1. ¿Cuál es nuestra meta? Vacunar a 10 millones de ecuatorianos. Tenemos 6.700.000. ¿Se va a pedir certificado de vacunación? ¿Van a cambiar los lineamientos para ingresar a locales comerciales o eventos públicos? A ver, el día de hoy vamos a tratar este tema en la plenaria del COE Nacional. Como siempre, Andrea, el pleno del COE está conformado por 13 ministros, incluido también el señor vicepresidente de la República, y en mi calidad de representante del presidente como presidente del COE. Por lo tanto, es una plenaria con votación nominal. Hoy presentará el informe del Ministerio de Salud Pública en algunos temas importantes, ¿no? Como por ejemplo también los test rápidos, que ha sido una preocupación de la ciudadanía, de poder llegar a una farmacia y quizás tener esa facilidad de adquirir un test y ver cómo está su salud. Se están haciendo todos los informes, el Ministerio de Salud presentará hoy esto y la plenaria tomará la decisión. Ingeniero, sobre el tema de la vacunación, algo me quedó muy pendiente. Falta un gran porcentaje todavía de personas con las dosis de refuerzo. Donde más vacunados hay son obviamente en las ciudades, en las provincias más grandes. ¿Cómo van a hacer ustedes para llegar a los sectores rurales o a provincias pequeñas donde la población no está yendo a vacunarse y eso no implica que no haya COVID ahí? Por supuesto. Es decir, se va a hacer el mismo esquema que ya dio buen resultado en la primera y segunda dosis. Lo que pasó en esta dosis de refuerzo es que tuvimos 2 complicaciones. La primera, que la ciudadanía se relajó y pensó que como a mí ya me dio el COVID y tengo las 2 dosis, ya no me pasa nada, y eso es engañarse, porque puede darle el COVID y puede tener las complicaciones de una hospitalización. Por lo tanto, y también el tema de, vuelvo a repetir,
de que la gente no tenía las facilidades a lo mejor. Hoy las vamos a dar, por lo tanto se va a generar las brigadas móviles, además de las brigadas, de los puntos de vacunación que se van a ampliar, porque los municipios también nos van a dar ese apoyo, pues las brigadas irán hacia el territorio. Por eso le hablaba a usted del Ministerio del Ambiente que nos decía, nosotros tenemos las juntas de riego, que están en las zonas rurales, por lo tanto habrá que llegar allá. Hospitalización, justamente, ¿cuántas personas están hoy por hoy en las UCI y también en hospitalización normal, ¿no? Bueno, es muy bajo, ¿no? Todavía sigue siendo bajo las curvas, como yo le decía, de hospitalización. Están entre el 17%, están entre el 30%. Es decir, no tenemos las complicaciones que teníamos, por ejemplo, en enero, donde los hospitales estaban trabajando al límite, es decir, al 100% y a veces mayor de su capacidad. Por eso nos tocaba y les tocaba a los hospitales ampliar ciertas zonas para poder dar esa cobertura. Las zonas de triaje también estaban muy complicadas. Así que las situaciones de ahora son absolutamente distintas, no por eso tenemos que descuidar obviamente las medidas de bioseguridad, ¿no? Ahora, ingeniero, hay las dosis, también habrá las facilidades, pero ¿cómo persuadir a la gente que no quiere vacunarse? Estuvimos este fin de semana en el campo, en la provincia del Napo, y ahí nos decían, ya tenemos 3 dosis, ¿por qué una cuarta y por qué una quinta dosis? ¿Para qué? Por eso mismo hay que empezar una campaña de comunicación. Ustedes vieron, ya se empezó una campaña de comunicación y también ayer el sector privado nos decía, dennos esas cápsulas de comunicación para nosotros también a través de nuestras plataformas ponerlas, porque la ciudadanía necesita informarse, necesita saber que, mire, por ejemplo, este estudio técnico científico que hizo el Ministerio de Salud Pública de la eficacia de la vacunación, donde usted con una dosis de refuerzo tiene el 95% de protección de no ir a una UCI y de no fallecer. Eso la ciudadanía tiene que saberlo. Entonces, usted sabe que los anticuerpos obviamente terminan entre 4 y 5 meses, por lo tanto necesitamos estas dosis de refuerzos e inclusive, como decía el ministro de Salud, tendremos en algún momento una vacuna estacionaria, es decir, que tendremos que vacunarnos una vez al año como la influenza, porque la COVID-19 vino para quedarse y la mejor manera de convivir con el virus es vacunarnos. No existe otra evidencia científica que diga lo contrario, así que eso es importante, que la ciudadanía se informe y evitemos esos comentarios que no tienen sentido, ¿no? ¿Cuál es el grupo etario que ahora se ha contagiado más? ¿Y qué pasa también? Hemos también recibido pues a padres de familia que dicen que sus bebés se han contagiado de COVID-19 y evidentemente ellos aún no pueden tener digamos, el esquema de vacunación. ¿Cuál es el grupo etario? Mire, Andrea, justo ayer nos daba esta información, señor ministro, de 20 a 49 años. Es el porcentaje de mayor, digamos, de contagio. De ahí tenemos de 50 a 64 años, es el segundo grupo más fuerte, y también de más de 65 años. Pero también tenemos ya de 10 a 14 años un número importante en el tema de contagios. Sin embargo, vuelvo a insistir, si bien es cierto, hay un crecimiento en este número, no tenemos en la misma proporción la variación en curvas de hospitalización y de víctimas, que es lo que a nosotros nos interesa cuidar, ¿no? Porque en contagios hay médicos que señalan que en verdad no es un promedio de 2.000 a 3.000 contagios por día, sino que sería más. Lo que está sucediendo es que las personas no van a hacerse las pruebas PCR o las de antígenos. Ese es otro tema que les hemos pedido, doctor, y gracias por esa inquietud. El Ecuador tiene el número de pruebas suficientes. Es importante que la gente se haga las pruebas con esa finalidad de saber, especialmente si está con síntomas, de aislarse, si es que, y por eso se cambió también el lineamiento de aislamiento. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene síntomas ahora, automáticamente aíslese. Por lo tanto, el médico y el de salud ocupacional tiene que considerar su permiso médico desde ese momento. Si usted tiene que hacerse la prueba y el médico le dice hágase en 1 día, 2 días o 3 días, si hace la prueba, da positivo, usted ahí empieza los 5 días de aislamiento. Y después de los 5 días de aislamiento, la obligatoriedad de los 5 días de mascarilla. Con eso, un aislamiento podría ser de hasta 8 días. El ministerio tiene 120.000 pruebas de antígenos y 80.000 pruebas de PCR. Por lo tanto, existe la cantidad suficiente. Tenemos, ayer nos decía, 4.300.000 vacunas y más de 3 millones de vacunas que están para la adquisición. Es decir, no tenemos, y eso el país tiene que ser también, tiene que ser justo en este sentido, porque jamás al Ecuador le ha faltado vacunas, jamás al Ecuador le ha faltado pruebas. Por lo tanto, necesitamos que el país ponga el hombro, nos vacunemos y sobre todo todos estemos protegidos. Y por eso hemos generado este plan de vacunación masivo con el sector público y el sector privado. Y justamente, ¿cómo se va a ejecutar el plan en conjunto con el sector privado?
¿Se pondrán puntos de vacunación en dónde? ¿En cines, centros comerciales? Bueno, nos ofrecieron dos alternativas que son importantes. La primera es la comunicación, es decir, poner todas las pantallas de disposición de los centros comerciales, de los cines para la información de la ciudadanía, pero también sus espacios, por ejemplo, o utilizar aquellos, digamos, centros de salud que están ya avalados por el Ministerio de Salud para que sean puntos de vacunación, utilizar también las brigadas móviles para ir a vacunar hacia los lugares en donde se establezca. Hoy se hace ya esta ruta operativa entre los técnicos para que empiecen a decir, en tal día estarán en tal centro comercial, mañana irán a tal empresa, y la idea es que la gente de esas empresas lleven a sus familias. Por lo tanto, donde existan lugares masivos, pues llegar con la vacunación. Es el mismo formato que se hizo en la primera y segunda dosis. Lo importante es que la ciudadanía tenga la conciencia de que tiene que irse a vacunar y de que la mascarilla tiene que ser parte de su vestimenta y entender en dónde la tiene que utilizar. Y justamente sobre la mascarilla, yo quería preguntarle, ingeniero, la comunidad médica ha dicho que el Ecuador quizás se apresuró en quitar las mascarillas en espacios públicos, en espacios cerrados, dejarlo como algo facultativo. ¿Usted qué responde a eso? En lo absoluto, esto es con datos. Y mire, nosotros tomamos esa decisión el 28 de abril y la tomamos porque cumplíamos con todos los requisitos que da la OMS para poder hacerlo. Nunca una decisión del COE ha estado fuera de un informe técnico. Eso sí, el país ha sido testigo tanto cuando tomamos decisiones restrictivas como cuando teníamos que ir soltando estas mismas restricciones. Por lo tanto, el 28 de abril teníamos el 5% de positividad. Teníamos en una semana no llegábamos ni a 1000 contagios. La capacidad hospitalaria estaba prácticamente en la más baja. Y cuando nosotros hacíamos los seguimientos semana tras semana, especialmente después de 15 días, que era, digamos, la fecha importante para evaluar esta medida, seguíamos con los mismos indicadores. Por lo tanto, 5 semanas nos mantuvimos ahí. Quiere decir que la medida no tuvo ningún efecto. Esta es una oleada que no solamente el Ecuador lo está atravesando, sino también muchas partes del mundo. Por lo tanto, lo importante es que las cifras nuestras de hospitalización y de víctimas no hayan alterado. Por lo tanto, las cifras sanitarias están aquí. Es decir, hay que seguirnos cuidando y entender que la pandemia continúa, no relajarnos y sobre todo vacunarnos. Eso es lo fundamental. Para finalizar, entonces, estaríamos pendientes de esta tarde de conocer si hay actualización para los lineamientos de entregar el certificado de vacunación, pero también porque podría haber venta libre de pruebas de antígenos. Hoy es una plenaria muy importante en el COE. Vamos a tomar decisiones sumamente, digamos, necesarias para el país, si es que la plenaria, vuelvo a insistir, así lo decide. Y también recibiremos el informe del señor ministro de Trabajo a ver cómo fue el tema del teletrabajo en el sector ejecutivo, que también fue una decisión que le tomamos la semana anterior para, digamos, frenar esa velocidad de contagio, porque vimos que en muchas instituciones públicas estaban personas con, digamos, con casos positivos. Por lo tanto, se tomó esa decisión el nivel ejecutivo, que es la que podemos tomar como carácter mandatorio. Y exhortamos al resto de instituciones que lo hagan por estos 15 días al menos, que esperemos que llegue a un pico, la curva se aplane y empecemos a bajar estas cifras, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias entonces por su presencia aquí en Noticias 7. Estábamos conversando con el presidente del COE Nacional. Nosotros vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que al retornar le contamos sobre la fila que miles de pacientes realizaban el día de ayer en el hospital del IES y lo que las autoridades informaron al respecto. Ya volvemos. Seguimos informando, amigos televidentes. Miles de pacientes del Hospital del IES Quito Sur formaron largas filas en los exteriores de la Casa de Salud en búsqueda de un turno. Las autoridades informaron que habrá una ampliación de los días para agendar citas y aseguraron además que los problemas suscitados se deben a la coordinación de derivaciones de otras instituciones de salud. Una inmensa fila de personas se apostaron en los exteriores del IES Quito Sur para buscar un turno. Muchos nos cuentan llegaron desde las primeras horas de este lunes 1 de agosto. Desde las 2 de la mañana. Desde las 6:30 de la mañana y ahorita ya es la 1.
La fila era de al menos 2.500 personas. Cuando comencé la fila, comencé donde es la entrada de emergencia. Y de ahí fue dándose 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vino para acá. Muchos venían por citas postergadas. Problemas de citas desde el mes pasado. Yo tenía cita para el mes de julio. Yo sufro de artritis reumatoide. Y otros por derivaciones. Que me mandaron del IES de la Marín para acá, porque allá no hacen operaciones. Y frente a esta situación, el IES informó de la ampliación de los días para poder agendar citas. Lo que antes se hacía el primero y el último día de cada mes, a partir de agosto se podrá realizar de lunes a viernes, aquí en el Hospital IES Sur. El horario de agendamiento de citas es de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y puede ser agendado en cualquiera de esas horas, de esas 12 horas. Le pedimos a la ciudadanía que respete los horarios que hemos establecido, porque no tiene que maltratarse. La medida habría sido tomada ya desde el mes pasado para evitar aglomeraciones. Sin embargo, lo ocurrido este lunes, dicen, responde al incremento de derivaciones. Falta un poquito de comunicación interinstitucional para poderles indicar que las fechas se han ampliado y que no solo son 2 días. Para la 1 de la tarde la fila era de pocas personas ya, aunque insatisfechas, porque pese a la espera, muchos no lograron agendar la cita médica que tanto necesitaban. ¿Y qué me dicen? Que venga el 15, y del 15 para que me den otra fecha. Imagínense, recién sale mi niño del hospital, tiene malos pulmones y está grave. Y si se empeora, ¿quién me va a responder eso? Carolina Basante, Noticias 7. Esto ocurría el día de ayer en el hospital del IES Sur en Quito. Bueno, realmente lo que se ha dicho es que desde el mes pasado ya se había intentado socializar con los usuarios de que se extendía esta ampliación de días para agendar, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Finalmente las personas estaban preocupadas porque nos mencionaban que cuando ellos iban el primero día del mes para hacer su cita, pues ya no encontraban turnos, y por eso es que hubo esta gran cantidad de personas. Lo que se ha dicho es que ya no se va a abrir la agenda para 30 días, sino se va a abrir la agenda de turnos para 45 días, y también se intentará coordinar con las otras instituciones de salud para evitar esta acumulación de derivaciones. Se estima entonces que diariamente se agenden entre 3.000 y 3.500 turnos en 20 puntos habilitados. Actualmente eran 3, ahora serían 20 entonces, para poder cubrir esta gran demanda de ciudadanos que hemos visto con estas filas bastante extensas. Ahora les contamos, amigos, que nuevos cuadros de los candidatos para las seccionales del 2023 salen a la luz en los procesos denominados primarias que realizan diversas tiendas políticas. Analistas aseguran que no existen nuevas propuestas. La cuenta regresiva para que las organizaciones políticas elijan a quienes los representarán en las urnas del próximo 5 de febrero inició. Solo hasta el próximo viernes 5 de agosto podrán elegir a sus candidatos, y los nombres no son nuevos. Esto tiene que ver con la ausencia de procesos serios de democracia interna y con elecciones primarias lo suficientemente serias. Así, el Movimiento Revolución Ciudadana, por ejemplo, confirmó la candidatura de Paola Pavón para la reelección como prefecta de Pichincha y del legislador Pavel Muñoz a la alcaldía de Quito. Por su parte, la presidenta de esa organización, Marcela Guiñaga, irá para la prefectura del Guayas y Aquiles Álvarez para la alcaldía de Guayaquil. Centro Democrático, por su parte, designó a Jimmy Jairala para la alcaldía de Guayaquil y al jurista Héctor Vanegas a la prefectura del Guayas. En Esmeraldas, el Partido Social Cristiano buscará la reelección de Roberta Zambrano en la prefectura. De otro lado, Pachacutic hizo oficial que su candidato para la alcaldía de Quito será Jorge Yunda y para la prefectura de Pichincha, Guillermo Curuchumbi. En Sociedad Patriótica y Amigo apostarán por Nicolás Lapenti para la prefectura del Guayas. El Partido Social Cristiano confirmó que buscará la reelección de la actual prefecta Susana González. Pero hay más. En el Cantón Milagro de Guayas hay una curiosidad. José Francisco Ceballos Villavicencio y Francisco Andrés Ceballos Macías son padre e hijo, pero también serán contrincantes para esa alcaldía. El primero será candidato por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia PID, y el segundo, en cambio, es la carta de la alianza de varias agrupaciones políticas nacionales como Centro Democrático, Creo, Construye y Reto. En redes sociales la propaganda ya inició, y a decir del politólogo Espinosa, eso también debería ser regulado. Regular las redes sociales no, por un principio de derechos humanos, de libertad de pensamiento y libertad de expresión. Lo que sí tiene que existir es la necesaria compatibilidad
¿no es cierto?, entre la legislación ecuatoriana y los principios propios de las operadoras de redes sociales. Las inscripciones de candidaturas iniciarán el 22 de agosto y se extenderán hasta el 20 de septiembre. Andrea Orbe, Noticias 7. Otra de las cosas que decía también el analista es la cantidad de candidatos que hay por cada dignidad. Ya en Quito nada más tenemos alrededor de 12 precandidatos que han oficializado, entre ellos María José Carrión con el Movimiento Amigo, además también estaba Patricio Alarcón, también se confirmó Andrés Páez por el movimiento Partido Sociedad Patriótica, y pues claro, esto lo que decía el analista político es que pues también el voto va para, o digamos, no se puede legitimar una alcaldía con poco voto si es que se tiene tal número de candidatos, y esto no solo ocurre aquí, también ocurre en otros cantones del país. Así es, por lo pronto también se ha mencionado que 7 asambleístas están ya confirmados que en los próximos días renunciarán para postularse a sus diferentes dignidades. Por ejemplo, en el caso de UNES, ya lo ha dicho y lo vimos en la nota, Pavel Muñoz, también Carlos Zambrano, Alexandra Arce, Humberto Alvarado, por parte de la Sociedad Patriótica, Soledad Diaf iría por la concejalía, por el Partido Social Cristiano. Ella iría por la concejalía de Guayaquil, al igual que Carlos Falqués y la independiente María del Carmen Aquino. También se especula que, por ejemplo, Juan Cristóbal Lloret es una carta de UNES para la alcaldía de Cuenca. Esto no está confirmado, es una de las candidaturas que se están evaluando. Bruno Segovia como candidato a la prefectura de Azuay. John Vinuesa, asambleísta independiente que iría a la prefectura de Chimborazo, y Gruber Zambrano como candidato a la prefectura de Santo Domingo por Creo. Estas son las 4 candidaturas que están pendientes que se definan. Los otros 7 ya están confirmados y ellos deberán presentar su renuncia para empezar a hacer la campaña electoral. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo había estimado que alrededor de 37 asambleístas podrían dejar su curul para candidatizarse para las seccionales del 2023. Habrá que ver hasta el 5 de agosto las primarias, que es, digamos, de este proceso interno que se realizan en las tiendas políticas, pero hasta, digamos, en septiembre, me parece, inicia. El 22 de agosto, el 21 de agosto se convocan las elecciones, 22 inicia ya la inscripción de candidaturas hasta el 20 de septiembre, cuando ya conoceremos a los candidatos. Reiteramos, los nombres que estamos lanzando aquí son precandidatos, personas que han confirmado que quieren participar, pero no están inscritas. Y sobre nombres también quisiera acotar, por ejemplo, Luz Reina Coloma, concejala de Quito, es una de las opcionadas también. En Guayaquil se habla mucho también de Pedro Pablo Duarte. Recuerden que fue gobernador del Guayas en el gobierno de Lenín Moreno, es otro de los firmes que está ahí. Y, por ejemplo, en las provincias de Esmeraldas, la actual alcaldesa de la capital, Lucía Sosa, es precandidata, y en cambio en Atacames, la esposa del alcalde de Freddy Saldarriaga, Eleanora, también ya está como precandidata. Hace poco estuvimos por allí y vimos las campañas anticipadas que están realizando. Ya están haciendo. Y justamente hablando de campañas anticipadas frente a una falta de regulación en las redes sociales, se nota que muchos de los precandidatos y los candidatos que aspiran a la reelección están utilizando las redes sociales para promocionarse, pero de una manera realmente elevada. Se hablan de montos bastante altos en cuanto a la inversión de los precandidatos. Y como dijimos, pues bueno, como no existe una regulación frente a este tema, ya se están adelantando las campañas. Y ahora les contamos que el nuevo padrón electoral evidencia el aumento del electorado, sobre todo joven, para los comicios seccionales de este 2023. Captar este voto es uno de los grandes retos de los partidos y movimientos políticos, sin duda, que deberán ajustar sus estrategias. Esto señalan los analistas expertos. Por primera vez, el CNE entregó un informe técnico con una amplia segmentación del electorado, distribuyéndole en 5 grupos etarios. Los datos revelan que el 30% del padrón son los jóvenes de las generaciones conocidas como millennials y centennials, es decir, entre los 16 y 29 años. Una generación de las más complejas que existe. Esto sin duda impacta en la forma de hacer campaña, ya que este voto puede ser determinante. Debido a la dispersión que existe en este momento en cuanto a candidatos y organizaciones políticas, estos votos pueden ser definitorios al momento de poner o no poner una autoridad. Es por ello que los expertos apuntan a que la política tiene que adaptarse. No pueden la política no debe
no puede estar alejada de aquella realidad. Tiene que considerarse las redes sociales, ya que las elecciones pasadas se evidenció su impacto, pero además el discurso será trascendental. Es decir, es una población electoral incrédula, que no cree en la demagogia ni en el populismo electoral. Señalan además que estas generaciones son menos tolerantes a las agresiones, como lo ocurrido en un mitin del precandidato a la prefectura del Guayas, Héctor Vanegas. Cuando yo recorro las calles, los cantones y los barrios, salen las hembras y no sacan el pañuelo sino el calzón, así. En primer lugar, desconocen al Señor y en segundo lugar, se vieron afectados por eso, su voto está cancelado. Es decir, van inmediatamente a buscar otras opciones. Carolina Basante, Noticias 7. Así es, alrededor del 30% del padrón electoral es justamente de centennials, millennials, de estas nuevas generaciones que incluso, nos mencionaban los expertos, reciben la información de forma diferente al estar infoxicados, ¿no? Que es este término que se utiliza a la gran cantidad de información que recibimos ahora por las redes sociales. Entonces, evidentemente, las estrategias políticas tienen que marcarse de forma distinta, de forma más rápida, más ágil. Es algo que nos mencionaban y además también hablaban sobre el empoderamiento de causas, ¿no? De causas como la causa ambientalista, la causa feminista, que son muchos de los que identifican a estas nuevas generaciones que, como vimos y nos decía el último, finalmente se cancela el voto porque son menos tolerables con este tipo de agresiones, que quizá el discurso podría calar antes, podría calar en el pasado y quizá con gente que de mayor edad, pero en esta nueva generación sobre todo es distinto y esa es el gran reto de las campañas. Veíamos que, por ejemplo, el candidato Hervás, recuerden ustedes, en la campaña presidencial, pues fue un descubrimiento en TikTok y eso le sumó muchísimos puntos, ¿no? No solo él, en 2021 vimos también incursionar al candidato Yacu Pérez, Javier Hervás, como tú bien lo dices, e incluso en la segunda vuelta al presidente Guillermo Lasso para captar este voto joven que evidentemente el año pasado era, digamos, una de las cosas que se descubría que podía calar muchísimo en el discurso de los candidatos. Este año estaremos viendo también pues esta incursión de los nuevos candidatos para que innoven y el discurso también sea para estas causas sociales. Lo que ha dicho también los analistas es que debería regularse porque desde ya vemos muchísima propaganda en redes sociales y esto aún no está pues realmente legislado, digamos, en una normativa, no está consolidado en una normativa. Por ejemplo, Freile tiene una fuerte campaña actualmente en TikTok, está moviendo bastante y recordemos que es una plataforma que funciona, no nos vayamos tan lejos. En Colombia, el candidato Rodolfo Hernández llegó a la segunda vuelta y estuvo cerca de ganar la presidencia mediante TikTok, pese a que era un hombre de 78 años. Ahora, para también traer a lo que dices, Carolina, que es muy importante, esta nueva audiencia, la gente ya no está de acuerdo con mensajes como lo que acabamos de escuchar de Héctor Vanegas, quien fue fuertemente criticado en las redes sociales y tuvo que pedir disculpas públicas por lo que ha dicho, porque esta nueva generación, pues evidentemente no estamos de acuerdo con esos mensajes machistas o misóginos. Y me acordé de otros precandidatos que quería contarle a nuestros amigos televidentes, José Delgado, periodista muy conocido en Guayaquil, y también Carla Sala, quien de joven fue bailarina, estuvo inmersa en el tema del modelaje, hace unos años también está en la televisión. Son precandidatos del Centro Democrático de Jimmy Jairala, es decir, no se sorprendan que en los próximos días veremos más personajes de televisión o de la farándula incursionando en estas elecciones. Y eso también es importante. Los expertos decían que pues este personalismo de que yo voto por la persona que creo tampoco cala mucho en estas nuevas generaciones, sino al contrario, la propuesta y una propuesta que sea ejecutable. Pero además yo quiero poner algo más sobre la mesa y es que no solamente se trata de las campañas anticipadas o lo que se hace ya en redes sociales al no haber una legislación, sino también cómo se usa los datos que circulan en redes sociales y que eso decían que una de las estrategias que pueden también ahora y que muchos partidos lo hacen es comprar estos datos para poder crear campañas que para cada uno, personalizada para cada uno de los usuarios. Esto, por ejemplo, se utilizó en el Brexit y el Brexit ganó en 2016 en el Reino Unido justamente porque se apeló a la emoción y a lo que cada uno de los ciudadanos necesitaban y querían escuchar solo por el contenido que ellos ponían en sus redes sociales. Eso es algo que también se usa ahora en campañas
campañas electorales. Sí, va a pasar, ¿no? Es muy cuestionado también, pero puede pasar. Y funciona, porque cuando es una campaña totalmente dirigida hacia un segmento, está llegando justo con lo que ese segmento espera recibir. Ahora hacemos una pausa, amigos televidentes, enseguida rezamos con los deportes y una gran noticia para el karate nacional. Se dio a conocer que Jacqueline Factos ya está entre las 5 mejores en el ranking mundial. Así que ya venimos con los detalles. La compañera Analí Vasco por ese resumen de información deportiva. Nosotros ya regresamos, amigos.